Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, hermanos, vamos a continuar viendo el libro, la carta a los Hebreos, y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 5 como el autor de Hebreos nos hace una fuerte exhortación a todos. En su momento lo hizo a los que fueron leídos esta carta, y el día de hoy pues es para nosotros. Vamos a leer los versículos 11 al 14. Nos quedamos hasta el versículo 10. Sí leímos estos versículos. Estos versículos nos hacen una advertencia en contra de la apostasía, pero esta apostasía lo vamos a dejar más en claro y lo vamos a ver más hasta el versículo 3 del capítulo 6. Pero por lo pronto vamos a ver esta exhortación que nos hace el autor. Y iniciamos en el versículo 11 del capítulo 5, que dice así la escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Señor bendito Dios, Padre, estamos agradecidos contigo, bendito Dios, por todos los que se encuentran hoy reunidos en este lugar, los que nos encontramos aquí. Gracias te damos, Señor, por ellos, por los que han de llegar, y pedimos también por los que no pudieron venir, bendito Dios, que también tú les ayudes. Algún motivo han de haber tenido, Señor, que no pudieron venir el día de hoy. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias y te pedimos, bendito Dios, de la ayuda de tu Espíritu Santo para que sea en medio de nosotros, Señor, para que nos guíe, para que nos ayude a estar atentos a tu palabra, para que, Señor, tu palabra no regrese vacía a ti. Señor, te rogamos, Señor, que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Entendemos, Señor, cuántas veces hemos escuchado tu palabra. Tú nos hablas de una manera personal, Señor. A cada uno algo de tu palabra nos queda parado. Otros nos pega más fuerte, otros versículos, bendito Señor. Pero te pedimos, Padre, que esta palabra tuya, Señor, traspase los corazones endurecidos. Muchas veces nos hemos vuelto renuentes, como dice tu palabra, que debiendo ser ya maestros, Señor, muchas veces hemos sido perezosos, negligentes, Señor, en escudriñar tu palabra, y es por eso que te rogamos el día de hoy, Padre, que tú obres en esta congregación con todos los presentes. Que tú ayudes, Señor, al predicador, que mengue, que tú crezcas, bendito Dios, que veamos a Cristo, Señor, cada vez más grande, Padre, cada vez le conozcamos más y le honremos más, bendito Dios, y seamos obedientes a esta palabra. En su nombre es que te lo pedimos. Amén. Entonces, viene nuevamente, venimos leyendo, otra vez retomamos
en los capítulos en donde nos habíamos quedado, hermanos, y vemos que el autor hace una reprensión por la inmadurez espiritual, porque primeramente lo hace en los versículos que ya leímos, pero también es una continuación para lo que viene diciendo y lo que va a decir en el capítulo 7. Nos hemos hecho tardos para oír, y esto que ya viene posteriormente a explicar en el capítulo 6. Si no hemos tenido las bases bíblicas de las doctrinas, pues se nos va a complicar un poco entender el sacerdocio de Cristo, todo lo que nos dice acerca de este sacerdocio. Y por eso es que en estos versículos nos hace esta reprensión y nos advierte por esta pereza que pudiera haber en cada uno que se congrega en este lugar, o en cada uno que ha escuchado de la palabra de Dios, el tiempo que cada uno lleva escuchando esta palabra, y muchas veces por la pereza nos impide comprender estas verdades que más adelante nos dice, que ya nos ha dicho con respecto de Cristo como profeta, de Cristo como sumo sacerdote y de Cristo como rey. Entonces nos sigue diciendo que muchos todavía necesitan de la leche espiritual, cuando debiéramos ya de ser unos creyentes maduros que necesitan de alimento sólido, que deberíamos ya de discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Pero a causa de esta pereza espiritual, a causa de no poner atención, a causa de no escudriñar la palabra de Dios, no se puede entender así bien lo que significa el sacerdocio de Cristo, lo que nos va a llevar a ver lo que significa el sacerdocio de Melquisedec, porque dice la palabra de Dios que nos hemos hecho tardos para oír. Muchas veces no hemos puesto el interés necesario en lo que a Dios respecta con su palabra, la negligencia en el estudio, muchas veces la insensibilidad espiritual, o no poner en práctica lo que escuchamos. Nos hemos quedado estancados y solamente nos hemos conformado con la leche, a pesar de tanto tiempo que ya llevamos escuchando de la palabra de Dios. No, dice esta carta, no han avanzado, siguen siendo como unos bebés que dependen de la leche, y de la leche, como vemos que hace mención, que dependemos todavía de los rudimentos básicos en la fe. Esto es lo que el escritor de Hebreos les está diciendo en estos versículos, pero es lo mismo con nosotros, hermanos, porque si en su momento ellos se habían hecho tardos para oír y debiendo ser ya maestros, pues ahorita vamos a ver en los versículos siguientes qué tanto hemos entendido cada uno de nosotros estos rudimentos que se refieren a esta leche espiritual, que tanto hemos digerido el alimento sólido, que tanto hemos madurado en el entendimiento de la palabra de Dios, que tanto nos ha aprovechado el alimento sólido que representa esta palabra de Dios y las enseñanzas más profundas que vienen más adelante, porque como lo mencionamos, si no hemos entendido las doctrinas básicas, dice los rudimentos básicos del Evangelio, pues difícilmente entenderemos. Sí entenderemos un poco, pero no entenderemos como debiéramos entender, como dice la
la Escritura, pues debiendo ser ya maestros, necesitamos todavía que se nos sigan explicando cuáles son los primeros rudimentos de las doctrinas. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva cada uno en la congregación? ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno como creyentes, o los que ya somos bautizados? Todos los creyentes, por lo menos, debiéramos saber los 10 mandamientos. Y creo que sí lo sabemos, ¿no? Cada uno. Vamos a empezar con el examen. A ver, vamos a ver. No, pero es cierto, o sea, como creyentes cada uno debiera de por lo menos saber los 10 mandamientos. ¿Somos creyentes o en qué creemos entonces? Eso es lo básico. Es lo básico en lo que creemos, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Cada uno debe recordar en su mente, no vamos a hacer un examen. Pero sí, cada uno de verdad, cada creyente debe de saber por lo menos cuáles son los 10 mandamientos. Y las doctrinas básicas que aquí nos está mencionando son las doctrinas de la gracia. Y ya lo hemos visto con diferentes hermanos que nos han predicado, los hemos visto con el pastor, pero en nuestra responsabilidad no solamente es de venir a escuchar, sino es de escudriñar para que en base a ellos vayamos adquiriendo madurez. En la medida que vamos escudriñando las Escrituras vamos madurando, pero este alimento sólido exige un esfuerzo de cada creyente y de cada congregante, de cada uno de los que se congregan en este lugar. No solamente deben de conformarse con lo que escuchan desde el púlpito, deben de ir más allá, deben de ir a sus Escrituras y comprobar si verdaderamente lo que se está hablando es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de tener discernimiento en ello, y eso lo vamos a adquirir en base al conocimiento que vamos, valga la redundancia, vamos adquiriendo de la Escritura. Esto es un ejercicio constante, pero si en esa pereza nos conformamos solamente con lo que escuchamos y no vamos más allá, pues también es nuestra responsabilidad y no vamos a madurar. No estoy diciendo que solamente sea de ustedes, sino también de que se paran el púlpito para predicar la palabra de Dios, porque no vamos a estar toda la vida viendo cuáles son las doctrinas de la gracia. Es la base, y ya lo vimos, y cada uno en su responsabilidad debiese estar pues repasando cuáles son estas doctrinas. Si alguien les pregunta como creyentes a ustedes, hermanos que son miembros de iglesia, ¿cuáles son los 10 mandamientos de Dios? Porque de eso nos regimos, de los 10 mandamientos, son los que tratamos de obedecer. Yo creo que sí lo sabemos, y si no, pues por eso hace esta exhortación, porque cada uno debemos de tener eso presente. Entonces, esta inmadurez espiritual que les estaba diciendo era porque quizá no habían entendido los rudimentos de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo, y era necesario otra vez volver a las bases, a enseñar. Dice que debemos tener por lo menos los conocimientos básicos, ¿Qué es esto? Para entender lo que sigue. Y luego leemos en el capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, después de haber exhortado esto, pero sigue hablando de lo mismo, dice: por tanto, y ese por tanto es porque les está recalcando algo que ya les dijo y que les va a volver a decir, porque sigue hablando de lo mismo. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces el autor les está volviendo a decir que esos rudimentos ya los debemos de entender, no que los hagan a un lado, sino que ya deben de seguir avanzando en el conocimiento de la Escritura. No pueden estar regresando, o sea, no podemos echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. La doctrina de la fe en Dios, y luego dice la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces debemos de tener ciertos conocimientos en relación a estos rudimentos de las doctrinas de Cristo. La leche espiritual que nos está hablando en este capítulo 5, versículo 12 que leímos. No podemos quedarnos con estas doctrinas básicas y estar hablando una y otra vez de ello siempre. De esto debemos de tener cierto conocimiento. Y no está diciendo tampoco que ya las hagamos a un lado, que las quitemos porque esas son la base. Este es el fundamento. Pero debemos de seguir adelante en el conocimiento de las doctrinas. Debemos ir adelante en la madurez espiritual. No podemos estar en estos rudimentos de la doctrina de Cristo y no las vamos a quitar, pero no podemos estar una otra vez porque no han entendido estos fundamentos. Entonces, si no los habían entendido y si no los hemos entendido, pues no podemos avanzar. No vamos a poder entender por completo lo que se tiene que explicar. Por eso dice en el versículo 11, y acerca de esto tenemos mucho que decir, porque hay mucho que decir, y dice, y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque os habéis hecho tardos para oír, porque no han puesto atención, porque no han entendido las doctrinas básicas. Se han hecho tardos para oír, por eso es que es difícil que se les explique lo que sigue. Entonces, entender esas doctrinas básicas es como lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la primaria, a sumar, a restar. O sea, es lo básico que se tiene que entender en la secundaria. Por lógica ya debemos estar y entender todo esto para que se les explique lo que sea, las divisiones, la raíz cuadrada, todo lo que sigue. Pero si no aprendieron a sumar y a restar, ¿cómo van a aprender lo demás? Eso es lo que les está diciendo el autor. Dice, hay mucho que decir, pero difícilmente lo van a entender, porque se han hecho tardos para oír. Es así con los rudimentos de las doctrinas, hermanos. ¿Cómo podríamos entender todo esto si no hemos entendido, por ejemplo, la justificación, el arrepentimiento, la redención, la doble imputación, la Pascua, los holocaustos, todo lo que ya hemos visto? Si le preguntamos a un hermano o alguien de aquí, entre ustedes, hermanos, ¿qué significa cada uno de ellos? Sencillo, con algo muy sencillo lo podrían explicar. O sea, sí lo podrían explicar, ¿no? ¿Qué es la justificación? Yo sé que algunos sí lo pueden explicar, pero todos lo podemos explicar, porque todos debemos, o sea, esto es para todos, no más es para ustedes, es para mí también. O sea, es algo que si nos acercara a alguien, hermano, oye, yo no he entendido bien lo que es la justificación, el arrepentimiento, la redención, la doble imputación, la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Por qué fue la Pascua? Los holocaustos, ¿qué significan? Y todo esto ya lo hemos visto, hermano. Por lo menos nos hemos dado la tarea de escudriñar un poco más, de investigar lo que nos manda aquí el autor de Hebreos, y que les está diciendo a los oyentes, pero que también nos está diciendo a nosotros. Entonces, hermanos, esto lo hemos visto, y varios predicadores aquí mismo lo han dado.
Por ejemplo, la justificación. Para justificar algo, se debe de tener evidencia de ello. Para justificar lo que se va a decir, y esto es lo que está diciendo aquí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, no vamos a regresarnos a ver otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Pero hermanos, ¿entendemos cuál es el arrepentimiento de obras muertas? ¿Entendemos esta parte que nos está diciendo aquí? Porque dice que ya no debemos de regresar. Eso es lo que ya no debimos de haber entendido. ¿Y de qué nos está hablando el arrepentimiento de obras muertas entonces, hermanos? El autor está dando a entender que es algo con lo cual ya deberíamos estar familiarizados, algo que ya deberíamos entender, y nos dice que debemos seguir adelante con lo que viene diciendo con respecto al sacerdocio de Cristo, porque esto ya lo deberíamos de haber aprendido y no debemos de regresar a ver nuevamente, como nos dijo anteriormente en el capítulo 5, versículo 12. La justificación, hermanos, como dijimos, se debe de dar evidencias de lo que se va a decir. ¿Por qué se necesita la ley de la fe? ¿Por qué necesitamos la ley de la fe? ¿Cómo se llega a la ley de la fe? Y para ello debemos entender la condición del hombre natural. Debemos de entender nuestra condición como hombres naturales, del hombre en su naturaleza caída. Y eso, si lo recuerdan, lo vimos en la depravación humana. Pero veamos qué nos dice acerca de esto en Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3. Bueno, primero leamos el versículo 1, que dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para empezar, el versículo es claro al señalar que la vida la recibieron, porque dice, Él os dio vida a vosotros. O sea, esto lo recibieron. Aunque entendemos que la vida física nos la da Dios, no está hablando precisamente de la vida física, sino de la espiritual. La Escritura claramente dice que estaban, ¿cómo estaban? La condición, muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué necesitaban la vida entonces? El texto dice que estaban muertos. Los muertos no pueden ver, ni oír, ni sentir nada. Una persona viva puede hacerlo, pero vemos que recibieron la vida cuando estaban muertos. Entonces les recuerda de dónde fueron rescatados, y como vemos, está hablando a creyentes, está hablando a los que fueron ya redimidos. Y luego prosigue el versículo respecto a lo que hacían en ese estado anterior, en ese estado de muerte, cuando todavía no eran convertidos, cuando todavía no habían sido salvados. ¿Qué dice en ese estado de muerte? ¿Qué es lo que hacían? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En esta condición de muerte, dice el versículo, anduvisteis. Todos anduvimos en esta condición de muerte. ¿Qué dice? En otro tiempo. ¿Qué dice? Haciendo lo mismo que el mundo hace. Lo que el mundo hacía, ibas conforme a esa corriente, el cual va conforme al príncipe de este mundo, haciendo referencia a Satanás, y que operan ¿quiénes? Los hijos de desobediencias. Pero nos recuerda de dónde fuimos sacados y lo que de igual manera vivíamos en otro tiempo. Dice en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos. Todos nosotros que fuimos rescatados, dice, ¿de dónde fuimos rescatados? De ahí. Dice, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No solo lo que pedía nuestra carne, sino también lo que pensábamos, porque nada nos detenía. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que vemos ahora en el mundo y que pensamos, ¿por qué no entienden la Biblia? ¿Por qué no se convierten a Dios? Nosotros también íbamos en esa corriente. Todos de ahí fuimos rescatados. Porque dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios puesta sobre nuestra cabeza, de igual manera que los inconversos antes fuésemos rescatados. Y si recordamos, lo recuerdan, vimos 3 tipos de muerte. Si lo recuerdan, porque eso es difícil de olvidar, ¿verdad, hermanos? Vimos la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La muerte, estos tres tipos de muerte fueron heredados, nacimos con ellos, estos 3 tipos de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte física, desde el momento en que nacemos, nuestras vidas empiezan a contar en cuenta regresiva. Porque nacemos y tenemos que morir. Todos tenemos que morir físicamente. No sabemos a qué edad. Unos chicos, unos jóvenes, otros Dios les da vida, pues llegarán a una edad adulta, ¿no? Pero todos tendremos que morir. Y la muerte espiritual, pues todos nacemos con esa condición. Todos nacemos muertos espiritualmente. O conoceremos a alguien que digamos que nació salvado. Solo el Señor Jesús fue perfecto. Pero todos nacemos en esa condición espiritual. Y la muerte eterna, pues esa es una condición posicional ahora, porque cuando partamos de este mundo, pues eso dependerá de la condición en que se vaya nuestra alma, en que nos vayamos de este mundo, en qué condición se encontrará cada uno, y de ahí se definirá la eternidad de cada quien. Entonces, así conforme va pasando el tiempo, nacemos, crecemos, pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta de algo, hermanos, a través de la Escritura. Dios quita la muerte espiritual. Dios quita la muerte espiritual, y si Dios quita la muerte espiritual, o en quien quita esa muerte espiritual, pues en consecuencia Él les quita la muerte eterna, ¿no? Y por último, pues llegará la muerte física. Llegará la muerte física de cada uno. Entonces, entendiendo la condición de muerte de cada uno y la condición de muerte en que llegamos a este mundo, nos hará entender el fundamento que dice en el capítulo 6, versículo 1. Entendiendo esta muerte, esta condición de muerte, nos hará entender el fundamento de obras muertas. Porque en esa condición, muertos, podemos decir que todo lo que hago en esa condición nace de una persona muerta. En la condición de muerte espiritual, todo lo que hago nace en la condición de una persona muerta. Lo que hago en relación a la salvación. Esto es el arrepentimiento de obras muertas. Nosotros en algún momento hicimos obras y pensamos que abonarían a nuestra salvación cuando aún éramos inconversos. Pensábamos que lo que hacíamos, algo de lo bueno que nosotros hacíamos, pensábamos que abonarían a nuestra salvación, y terminaron siendo una ofensa para Dios, pues lo hicimos equivocadamente. Pensar que nuestras obras nos van a contar para el día de nuestra muerte es algo de lo cual también nos tenemos que arrepentir, ya que con ello también terminamos ofendiendo a Dios. Dice la Escritura que esto termina siendo como trapos de inmundicia para el Señor. Leemos en Isaías, en el capítulo 64, veamos a los
de esto que nos estamos refiriendo. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, dice la Escritura, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero la primera parte dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Esto se está refiriendo a nuestra condición de muerte, en la condición en que llega cada ser humano a este mundo hasta que es rescatado por Dios. Antes de ser rescatado, dice, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Vemos que el profeta Isaías ilustra la perspectiva de la santidad, la perfección de Dios, y hace ver que incluso nuestros mejores o los mejores actos humanos o de bondad que podemos ver, los intentos de justicia y buenas obras, en ese estado están manchados por la naturaleza pecaminosa del hombre, en su estado caído. Por ejemplo, hermanos, para que podamos entender bien a qué se está refiriendo este versículo, en ese estado caído, vayan a comer con un hermano, o inviten, o que tengan invitado a, no sé, pues a una persona especial, no sé, o a un, no vayamos hasta un gobernador, ¿no? Pero sí a alguien especial que ustedes aprecian mucho, o a un hermano que ustedes aprecian mucho, o a una persona a la que ustedes imaginen que quisieran invitar, al pastor Moisés, al pastor Tomás, lo invitan a su casa, ¿no? Lo invitan a su casa, le llevan el platillo más exquisito, el que a él le guste. Dicen, yo sé que a este hermano le gusta este platillo. Le preparan un platillo, lo ponen en una charola de oro, ¿no? Con platos relucientes, o sea, limpios, todo en una charola de oro. Y ustedes van, ¿no? Ya se sientan en la mesa, y van ustedes, pero ¿qué creen? Que se cayeron en el drenaje, completitos así, salen del drenaje, toman la charola y se la llevan. O sea, imagínense la expresión. O ustedes mismos pónganse en su lugar, que alguien les lleve eso, llenos de estiércol, las manos, todo así en suciedad, con un olor lo más terrible. Pues nuestras obras son así para Dios, en esa condición. Son como trapos de inmundicia. Así es cuando le presentamos nuestras buenas obras a Dios en esa condición caída. ¿Cómo reaccionarían ante eso? O con la presencia de una persona así. Esto es lo que hace como un ejemplo cuando a Dios le llevamos nuestras mejores obras. Cuando nos presentas tus buenas obras a Dios en esa condición caída. Entonces, ¿qué terminas haciendo con Dios? Tus obras. Terminas ofendiendo a Dios, lejos de agradar. Lo que presentas está manchado de un estado de suciedad, de un estado caído. Y para ello es que debemos entender correctamente la muerte espiritual. Por eso debemos de entender correctamente la muerte espiritual y los tipos de muerte de que habla la Escritura. Entendiendo eso, entendiendo estos tres tipos de muerte, vamos a entender por qué son obras muertas. Regresemos a Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1, que dice: Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida a nosotros. Dios nos dio vida a nosotros.
Cristo nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Nos señala en qué condición estábamos y qué fue lo que recibimos y cómo, en qué condiciones nos encontrábamos. Nos encontrábamos siguiendo la corriente de este mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, viviendo según los deseos de nuestra carne. En esa condición nos encontramos, y en esa condición nos iremos si Dios no nos rescata. Porque de eso es lo que Dios nos rescata. De ahí es donde nos saca Dios. Si Dios no nos perdona, en esa condición partirán muchos de este mundo. Y lo hemos escuchado. Inclusive congregantes de iglesias verdaderas. Continúa en el 3, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo que pensábamos hacer, nada nos refrenaba. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía en un estado muerto. Por lo tanto, mis obras eran muertas. Mis obras eran muertas porque lo hacía en un estado muerto. Entendiendo esa condición del hombre delante de Dios, es que podremos ver la gracia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios en la salvación, en nuestra salvación por medio de la fe, y entender de igual manera que no depende de nosotros. La fe tampoco depende de nosotros. Dice aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2, ahora en los versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, por medio de la fe. Entonces yo voy a creer en Cristo para ser salvo. Dice adelante, dice, pero esto tampoco es de vosotros. La fe tampoco es de vosotros. Ustedes no producen la fe, dice el Señor. Es don de Dios. Dice. Y luego nos dice, por eso nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nos dice, nada de lo que tú hagas te va a ayudar para tu salvación, porque entonces te gloriarías tú, que tú fuiste el que eligió a Dios. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si entiendes esto, entonces entenderás que nada de lo que tú hagas abonará tu salvación. Y si no es así, puede ser que termines ofendiendo más a Dios, lejos de agradar. Buscarás agradarle y terminarás ofendiéndole, si no entiendes esto. A tratar de justificarnos con obras, las obras, hermanos, lo que nosotros hacemos, o si dependiera de lo que nosotros hacemos, las obras lo que producirían sería jactancia en nosotros, porque nosotros nos lo gloriaríamos. Yo lo hice, yo decidí, yo elegí a Dios. No. Entonces eso produciría jactancia. Pues la gloria, aunque vaya disfrazada de humildad, es para el hombre. Puedes decir, gracias a Dios, yo hice cualquier cosa, lo que haya ayudado, yo lo hice, gracias a Dios, yo lo hice. Gracias a Dios. O sea, gracias a Dios, pero yo lo hice. Dice, yo ayudé, odié a un necesitado, gracias a Dios, pero yo lo hice, y le cuento a los demás, ¿no? Lo que hice. Yo lo hice, yo ayudé, pero yo, mira, para que vean qué bueno soy. Dice, yo regresé algo que encontré, o algo que no me pertenecía, lo regresé, gracias a Dios, yo lo hice, y se lo cuento, ¿no? Y la jactancia, hermanos, la jactancia de por medio. Quizás no lo veamos, o quizás sí lo veamos, pero hay jactancia. Y así pone el ejemplo que ustedes quieran poner, que se les venga a la mente y que digan, yo, gracias a Dios, yo lo hice. Aunque lo acompañes con un gracias a Dios. Y si va un yo, hay jactancia.
Entonces debemos de reconocer esto y debemos de arrepentirnos de ello, de haber querido abonar a nuestra salvación, agradarle a Dios para que se fije en nosotros, no en nosotros. Dice en el Salmo 51, en el versículo 16, Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. O sea, los sacrificios que agradan a Dios, dice, son del espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al igual que en el Antiguo Testamento, como lo mencionamos en su momento, si el sacrificio que se presentaba no iba acompañado de un arrepentimiento genuino, que de verdad el que llevaba su ofrenda, su animalito para que fuese sacrificado, si no lo llevaba acompañado de un verdadero arrepentimiento, reconociendo que sí había ofendido a Dios, eso de nada le servía. Tenía que ir acompañado de un corazón arrepentido para que fuese aceptable a Dios. Entonces no necesitamos hacer algún sacrificio, no necesitas hacer ningún sacrificio. Dios de lo que se agrada es de un corazón que se entristece de haberle ofendido y que siente vergüenza delante de su Creador al reconocer que le ha ofendido de todas las maneras que la Escritura nos señala. Y así es en esa condición. Y así en esa condición se presenta delante de Dios sin nada que ofrecer. No tienes nada que ofrecer a Dios. Así debes de presentarte, porque así nos presentamos, porque Dios nos llevó y nos orilló a ello. Nos llevó a presentarnos sin nada, solo con nuestro pecado, y eso para ser limpiados. Esta obra, hermanos, es producida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay nada que podamos decir que yo lo hice por mí mismo. O sea, nosotros no podemos decir yo lo hice por mí mismo porque yo quise. No, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Fue Dios mismo quien produjo esa obra. Debemos de arrepentirnos de ello si alguna vez pensamos que nuestras obras agradaban a Dios y que alguna obra pudo haber abonado para que Dios nos salvara, para que Dios nos mirara. Debemos reconocer que todo lo que hicimos en ese estado de muerte espiritual, fue una ofensa para Dios. Debemos darnos cuenta que ofendimos a Dios y debemos arrepentirnos de ello también. Todo esto que estamos mencionando, hermanos, está dentro de la doctrina de la depravación humana. Yo creo que lo deben de recordar. Vimos mucho de esto. Y en esa doctrina vimos que el hombre está totalmente afectado en todo, su mente, sus emociones y en su voluntad. O sea, lo que hago, lo que me mueve a hacerlo, está totalmente. Por eso la doctrina de la depravación humana también la conocemos como la depravación total. Pero no porque el ser humano sea totalmente depravado, sino porque el ser humano está totalmente afectado en las tres áreas que componen el ser humano: su mente, sus emociones y su voluntad. Lo que admira, lo que llega a su mente, lo que lo mueve en el corazón a hacer, lo que voy a hacer, sea bueno, sea malo. Pero en esa condición, por delante de Dios, por eso dice Dios que todo lo encerró bajo pecado. ¿Por qué? Pues porque en esa condición todo lo que hacíamos era pecado, aunque fueran obras buenas o nuestras buenas obras. Estamos totalmente afectados en esas áreas, en esa condición. Estamos totalmente muertos. Pues nuestra voluntad está gobernada
por nuestras obras. Nuestra voluntad se refleja en lo que yo hago, en mis obras, pero pensamos quizá alguna vez que hicimos algo para Dios, fueron trapos de inmundicia, hermano. Discúlpenme, pero eso es lo que dice el Escritor. No lo digo bien, lo dice el Escritor, que fueron trapos de inmundicia. Por eso nuestras obras terminaron siendo esto, estos trapos de inmundicia, porque estaban manchados por el pecado, por nuestras obras muertas. Y humanamente hablando, pues sí, pudimos haber hecho, como mencionamos, la mejor obra, pero no nos habíamos dado cuenta del estado espiritual en que nos encontrábamos. Y entendiendo el estado espiritual, entenderemos lo que significan o por qué son obras muertas. Estábamos muertos. Entonces entendemos lo que significó para Dios. Veíamos en Isaías, en el capítulo del versículo que acabamos de leer, 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como sociedad, lo que hicimos lo hicimos manchados de esa sociedad. Entonces tenemos que reconocer que lo que hicimos lo hicimos en ese estado de muerte. En ese estado de muerte, y sumado a eso, manchados de sociedad. Reconociendo eso, entendiendo eso, reconociendo eso, vamos a poder apreciar el regalo de Dios, que es la salvación, porque vamos a entender de dónde nos salvó, de qué nos salvó, de dónde nos sacó. Si no entendemos nuestro estado, entonces ¿de qué nos va a salvar? Si somos buenas personas, somos buenas personas. Lo que pasa es que los demás no nos saben apreciar, ¿verdad? Reconociendo eso, hermanos, vamos a ver nuestra condición delante de Dios. De esa condición nos rescató cada uno de nosotros. Dice, regresamos otra vez a Efesios, en el capítulo 2 estamos. Leemos los versículos 4 al 7. Dios nos rescató de esta condición, hermanos, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en esos pecados, estábamos muertos, aquí nos lo está llamando. La Escritura dice que nosotros, estando en esa condición, estábamos muertos. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque nos levantó de esa condición de muerte. Nos dio vida, dice. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y regresamos otra vez a Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1. Y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la fe en Dios, que dice que somos salvados por gracia. Somos salvados por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Somos salvados por gracia por medio de la fe, como leemos. Otra vez regresamos en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por un regalo que recibimos. Pero ese regalo que recibimos no fue por algo que hicimos, fue por medio de la fe, por medio de creer. Pero esa fe, dice, ese tampoco es de ustedes. Esto no de vosotros,
Esta fe es un don de Dios que les regaló, que les dio, para que tuvieran la capacidad de creer en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es un don de Dios. La gracia y la fe son dados por Dios, no es de nosotros, como leemos. Nosotros no producimos la fe, es dado por Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y así llegamos a la salvación, hermano. La salvación que nos es dada por gracia, como un regalo. La gracia es un regalo inmerecido. Y así llegamos a la salvación con un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una condición de muerte. Y en esa condición de muerte, en su soberanía, en su misericordia y en la gracia infinita de Dios, nos dio este regalo de la salvación. En esa condición de muerte, hermanos. Porque recuerdan cuando vimos la doctrina de la depravación, cuando veíamos que estábamos muertos. Porque hablarle a un muerto, hablarle a algo inerte, algo que no tiene vida, pues es algo que no tiene sentido. ¿Cómo le vamos a hablar a alguien que está muerto? ¿Cómo le vamos a ofrecer algo? ¿Cómo lo vamos a invitar a algún lado? ¿Cómo lo vamos a invitar a apreciar pues las maravillas de Dios? Eso ya lo vimos. El muerto no nos escucha, no hay algún antojo, no hay nada en un muerto. Pero así Dios nos vio en esa condición, hermanos. Y los que no, porque todos estamos ahí. Dios nos ve en esa condición. Dios nos ve en un ataúd y decide darnos vida. Esa fue la doctrina de la elección. Recuerden, nos lo vimos en la doctrina de la elección. Y la doctrina de la elección nos enseña que nosotros no hicimos nada para que Dios nos eligiera. De hecho, ya vimos los versículos. No hicimos nada para que Dios nos eligiera. Y también lo vimos. Pero no vamos a regresar a ver todo. Solamente es para recordar cómo recibimos esta fe por medio de la elección. Y un ejemplo, vamos a verlo solamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Es muy claro este versículo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 16, que dice así: está diciendo el Señor Jesús son palabras del Señor Jesús, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor Jesús nos está diciendo tan claramente en esta elección: es que tú no hiciste nada, tú no me elegiste a mí, dice el Señor Jesús, yo te elegí a ti, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Tampoco nos eligió para que estuviéramos sentados y gozando de la vida, ¿verdad? Diciendo, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y como acabamos de ver, hermanos, esto al contrario nos lleva a reconocer que nada pudimos hacer en la condición de muerte. Por eso precisamente no pudimos hacer nada, porque nos encontrábamos en esa condición de muerte. Muerte no puede hacer nada. No se puede resucitar a sí mismo. Tuvimos que ser resucitados por Dios. Dios tuvo que cambiar nuestra naturaleza, nuestra condición de muerte. Dios nos rescató de esa condición. Por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, es que podemos ser salvos. Hay un ejemplo en la Escritura y un ejemplo que a muchas sectas, religiones, iglesias, pues no lo quieren ver, les desagrada, porque para ellos es fuertísimo escuchar esto. La misma María, la madre del Señor Jesús, lejos de jactarse de tan enorme privilegio
de que daría a luz al mismo Señor Jesús, que lo llevó en su vientre, lejos de jactarse de eso, escuchen, daba gracias a Dios por hacerle ver su bajeza. ¿Se imaginan eso? La misma María, Madre de Jesús, dio gracias a Dios por hacerle ver su bajeza, cómo ella, siendo pecadora, recibió de Dios ese tan grande privilegio. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 46. Y prácticamente no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es lo que está en la Escritura. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, la esposa de Zacarías, la que fue mamá de Juan el Bautista, llegó a visitarla y ella pues dice, ¿no?, que cuando entró el Espíritu Santo cayó sobre ella y el niño que traía en su vientre se alborotó. Pero leamos lo que dice María en Lucas 46, pues Lucas 1, versículos 46 al 49, leamos. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Mi Salvador. Mi Salvador, reconociendo que ella había sido también salvada. Dice: en mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y luego prosigue y dice: porque ha mirado la bajeza de su siervo. Dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Pero lo que importa, hermanos, esto que vemos aquí dice: porque ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Quién miró la bajeza de su sierva? Su Salvador, dice. Dio gracias por su bajeza. Nunca dio gracias porque que haya dicho: es que Dios vio que yo era virgen y que yo tenía estas cualidades y que por eso me eligió. Bueno, dio gracias porque Dios vio su bajeza, porque Dios la salvó y porque Dios le dio este tan grande privilegio. Nunca dijo ninguna cualidad de ella. María había ido a visitar a Elizabeth, como mencionamos, antes de que naciera. Eso está en los versículos 40 al 43. Bueno, lo leemos rápidamente. Dice: y María entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Y María se jactó de eso? No. Cuando María escucha estas palabras, lejos de jactarse o sacar a luz sus cualidades, menciona lo que leímos, hermanos. Eso es lo que menciona María, la madre del Señor Jesús. Reconoce delante de Dios que ha recibido un regalo inmerecido. Pero así mismo sucede con todo creyente. Primero reconoce su condición de muerte. Reconoce que no tiene nada para ofrecer a Dios. Y termina reconociendo lo que dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros. El creyente terminamos reconociendo que Dios nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Reconocemos que por su gracia nos dio vida, y en esa gracia viene incluida la fe, como leímos en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La fe también nos fue dada como un regalo. ¿Por qué?
Porque la fe es lo que hace que creamos. La fe es lo que hace que creamos en todo esto, hermanos. En todo lo que dice en este libro. La fe hace que creamos en eso. Si no hay fe, no vamos a creer. Vamos a comenzar a decir, ese libro fue escrito por hombres. Ese libro tiene fallas. Ese libro ha sido cambiado. Una serie de disparates. De verdad, porque lo que nos hace creer esto es la fe, y eso es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Entonces, como vemos después de la mitad del versículo, dice: la fe tampoco es tuya, tú no decidiste tener fe, tú no la produjiste, no es de ustedes, dice, es un don de Dios. Entonces, en la gracia viene la fe, como ya lo vimos. Esa fe que tenías en tu vida de inconverso era una fe muerta. Era una fe muerta. La fe es creer a Dios. Escuche, la fe es creer a Dios. Podemos decir que en ese entonces creíamos en Dios, no creíamos a Dios. En ese entonces decíamos que sí creíamos que había un Dios. Creíamos que había un Dios. O sea, creíamos en Dios, pero no creíamos a Dios. ¿Por qué no creíamos a Dios? ¿Qué es lo que vamos a creer a Dios si no le conocemos, si no sabemos nada de Él? ¿Quién es Dios? Dios es un Dios que creó todo. ¿Por qué sabíamos eso? Porque alguien nos lo contó, o nuestros padres lo dijeron. Teme a Dios porque Dios creó todo y Dios te va a castigar. ¿Cierto, no? Eso es lo que creíamos. Creíamos en Dios, pero no creíamos a Dios. Creer a Dios es creer todo lo que dice este libro. Es creer y es obedecer. Eso es creer a Dios. Entonces, no creíamos a Dios. Solo creíamos en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Alguien puede decir, más bien, alguien puede saber, eso es otra cosa. Alguien puede saber mucho de Dios. Alguien puede saber mucho de Dios. Puede saberlo de una manera intelectual, de una manera tan increíble. Todo lo que dice la Biblia es más, puede saberse versículos de memoria, pero no le creen a Dios. ¿Hay algún ejemplo de esto en la Escritura, hermano? De alguien que conociera mucho a Dios, pero que no creyera a Dios. Sí, los fariseos, los judíos, conocían, pero no le creían, no le obedecían. Creían en Dios, pero no le creían a Dios. Por eso la fe es lo que nos lleva a creerle a Dios. La fe nos lleva a creerle a Dios. Pero, ¿qué es creerle a Dios? Ahora vayamos nuevamente, regresemos a Hebreos y leamos el capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice? Hebreos 11, 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice el versículo, es tener certeza, es estar cierto de lo que estoy leyendo, de lo que estoy viendo, es tener esa seguridad, es estar totalmente convencido de lo que dice este libro. Es estar totalmente convencido. La certeza, a través del conocimiento que he adquirido y que he aprendido, la certeza que se tiene y que se espera de este libro o de una persona, es estar cierto porque lo conozco, porque podemos conocer a una persona y decir, yo conozco a esta persona y sé que esta persona es íntegra y no va a hacer esto. ¿Por qué lo puedes decir con esa certeza? Porque lo conoces. Estás hablando de alguien que conoces o de algo que estás cierto y seguro que es verdad. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos? ¿Y qué tenemos certeza? En este libro.
de lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos la certeza que es palabra de Dios. ¿Por nosotros mismos? No, porque el Espíritu Santo obra en nosotros y nos dio esa certeza. Entonces estamos totalmente convencidos que somos salvos por medio de la palabra de Dios. Y luego vemos más adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, versículo 1, que este capítulo inicia con por tanto. Inicia con un por tanto. Y este por tanto es después de que ya se leyó todo el capítulo 11. No lo vamos a leer. Ustedes yo creo que ya lo habrán leído, y si no, pues lo pueden leer, que habla de todo la fe, de todos estos hombres que tuvieron la fe, ¿no? Y lo que hicieron por medio con esta fe, lo que les hizo hacer esta fe. Dice, por tanto, después de haber leído todo lo que dice el capítulo 11, en donde nos da tanta evidencia de tantos personajes que Dios utilizó, lo que ellos hicieron, debemos de creer a Dios que todo lo que dice en su palabra lo hará, porque con ellos lo hizo. Vemos que Abraham fue probado, y Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque ya conocía a Dios y tenía fe en Dios. Tenía fe de lo que no podía ver. Abraham estaba seguro de lo que no podía ver, tenía la certeza, estaba cierto de lo que esperaba en Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Que sacrificara a su hijo. Y Abraham dudó en ningún momento. No vemos que haya dudado, ni que le haya preguntado o haya cuestionado a Dios, o que haya escondido a su hijo, o que haya hecho algo. No, él estaba cierto de lo que esperaba en Dios. Estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo y de lo que esperaría que Dios haría. Él lo podía ver con los ojos de la fe. Estaba convencido de que Dios iba a resucitar a Isaac, como lo vemos en el capítulo 11, versículos 17 al 9. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Qué le había prometido Dios a Isaac? A Abraham, que tendría descendencia. ¿Y cómo sería su descendencia? Como las estrellas del cielo. Le decía, pero le está diciendo que sacrifique a su hijo. Y en ningún momento Abraham dudó. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, hermanos, la fe en Dios es creerle a Dios con certeza, con convicción, estar ciertos y convencidos a través de la palabra de Dios. La fe, aunque sea pequeña, nuestra fe aunque sea pequeñita, pero si es una fe verdadera, podrás hacer grandes cosas. ¿Por qué? Por el objeto de tu fe, por aquel en el que estás creyendo y confiando, podrás hacer grandes cosas. La fe es la gracia que Dios nos da para vencer grandes dificultades, hermanos. Tener fe es estar convencido que Dios hará una fe en la persona correcta y una fe correcta. ¿Correcta en qué? En lo que dice este libro. En eso está basada nuestra fe. Pero, entonces, ¿cuál es la fórmula de la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo encontramos nosotros la fe? ¿Cómo hacemos para que Dios nos dé la fe? Dice en Romanos en el capítulo 10, en el versículo 17, capítulo 10, versículo 17, dice así. Así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír, dice. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchar y leer la palabra de Dios.
Escuchar y leer la palabra de Dios, todo en base a las cosas que Dios ha dicho, que va a hacer, que hizo y que hará. Que ha hecho y que hará. Entonces, a medida que escudriñes las Escrituras, tu fe va a ir creciendo. Tu fe va a ir creciendo porque vas a aprender qué es lo que Dios ha prometido, qué es lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y en base a eso va a ir creciendo tu fe. Verás las cosas que Dios hizo con otros y que quizá lo que hizo con otros, tú te encuentres en una situación similar. Verás, y dirás, si Dios hizo esto con este creyente, con esto, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Estoy seguro que soy su hijo. No somos perfectos. Dios va a hacer eso o tal o otra vez. Pero así tu fe, hermano, no estará basada en emociones. No estará basada en un error, sino estará basada en lo que dice la Biblia. La fe a través del conocimiento te lleva a pedir de la manera correcta a Dios, como lo que hacemos en las oraciones, en el culto de oración. Nos lleva a pedir de una manera correcta a Dios. Dice, como dice en Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pero ¿por qué pido mal? Pues porque no sé las promesas de Dios. No sé lo que Dios me dice que puedo o no pedir y para qué lo voy a pedir. Porque pues Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras motivaciones. Entonces, para pedir de una manera correcta, debemos escudriñar nuestras Biblias. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren conocerme? ¿Quieren saber todo lo que he hecho? Esto da testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Las Escrituras nos dan testimonio de Él, ¿no? Entonces, la fe nos va a llevar a creer, a confiar, a estar ciertos de lo que Dios va a hacer, porque estaremos convencidos de lo que Dios hizo y de lo que Dios dice que va a hacer y que está escrito. Estaremos convencidos de ello. Entonces, si vamos entendiendo que son esta doctrina de horas muertas y de la fe en Dios, son cosas que ya vimos, pero solo estamos recordando. Y después de la fe en Dios, tenemos la doctrina de bautismos. Tenemos la doctrina de bautismos, como vemos otra vez en el capítulo 6, versículo 2, de la doctrina de bautismos. Entonces, hermanos, después de tener fe y de estar ciertos de que Dios me eligió verdaderamente, ¿qué es lo que sigue para mí como creyente? Ser bautizado. No el bautismo del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento serían los lavamientos, ¿perdón? O abluciones, lavamientos o abluciones, como vemos aquí mismo en Hebreos en el capítulo 9, versículo 10, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, de lavamientos que se hacían con el sumo sacerdote o con los que se acercaban también, eran solo lavamientos. No estamos hablando de estos lavamientos, sino de un bautismo verdadero. Y después de la imposición de manos, de la autoridad que representa ahora eso en el Nuevo Testamento, y después de la resurrección de los muertos, dice, y del juicio eterno. Esto lo vamos a ver más adelante, hermanos. Por hoy vamos a ver solamente estas dos, que
ya vimos, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y en las siguientes predicaciones esperemos que sea solo en uno, para que veamos la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y después de ahí continuamos para que podamos ver a qué se refiere con la apostasía, con la apostasía de los que están han estado en iglesias verdaderas, que se han bautizado, y esto es una confusión que hacen algunos, que la salvación se pierde, pero como veremos más adelante es falso, y están viéndolo de una manera incorrecta, y veremos los argumentos que la misma escritura nos da para que veamos todo ello. Entonces más adelante veremos esta advertencia en contra de la apostasía, pero sí que yo creo que es importante recordar estas doctrinas, que no necesariamente tenemos que regresar como las vimos en un principio cuando vimos las doctrinas de la gracia. Creo que sí fueron varias predicaciones, y a lo mejor con las deficiencias del predicador pues no se entendió bien. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero volvamos nuevamente al versículo con el que empezamos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, en relación a todo esto que estamos viendo, que ya vimos y que veremos con respecto al sumo sacerdocio, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces deberíamos tener, como lo mencionamos, hermanos, el conocimiento que hemos recibido durante, cada uno sabe cuánto tiempo lleva, ya sea en el Evangelio, ya sea congregándose y escuchando la palabra de Dios, cuánto tiempo tenemos, pero sobre todo los creyentes, cuánto tiempo tenemos. Y durante todo ese tiempo que tenemos de escuchar la palabra de Dios y que fuimos bautizados, nos agregamos a la membresía de la iglesia, podemos explicar, como lo mencionamos, aunque sea de una manera sencilla, estas doctrinas, porque como lo mencionamos son la base del Evangelio. No lo preguntaremos desde el púlpito, ahorita que terminemos cada uno preguntamos. Son básicas, de verdad. O sea, debería de avergonzarnos esto. No lo dijo el autor, el escritor del libro para ver, a ver qué decía. No, está diciendo en base a algo que debemos de saber como creyentes. Y como lo mencionamos, también deberíamos de saber los 10 mandamientos, sin tartamudear, del 1 al 10. Y hasta aquí, hermanos, ¿qué alcanza a ver cada uno en base a todo esto y en base al versículo que acabamos de leer y en base a lo que vimos? ¿Qué alcanza a ver cada uno? ¿En qué condición te encuentras delante de Dios respecto a esto? ¿En qué condición te encuentras? En tanto en la condición del aprendizaje, de lo que has leído, pero no solo eso, como congregantes, en base a lo que escucharon, en base a lo que Dios dice en la Escritura de la condición de muerte. ¿En qué condición te encuentras delante de Dios? Si tu condición es que ya has recibido vida, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo vives? No solo en la iglesia, en tu casa. ¿Cómo desempeñas ese oficio? El profeta, el sacerdote, y como hijo del reino. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Porque solamente son 2 condiciones. Salvados, que Dios ya nos dio vida, que ya tenemos vida. O sea, si vivimos así,
en una condición de creyentes salvados. Y si tu condición es adversa, si tu condición todavía es estado de muerte, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a buscar a Dios? ¿Vas a buscar a Cristo? ¿Vas a buscar la fe? Es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra vida no está comprada en este mundo. Lo mencionamos en un principio. Nacemos, no sabemos cuándo vamos a morir. Si el día de hoy, saliendo de este lugar, o en la semana, fallecieras en esa condición, ¿estás consciente de tu destino? ¿Estás consciente del destino de tu alma? Porque todo lo que has hecho, como la misma Escritura nos lo señaló, de nada te va a servir delante de Dios. De verdad, no te vas a poder presentar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? Yo hice esto, yo amé a mis padres, yo le ayudaba a mi madre, ya es grande, cada 8 días, cada 15 días, iba y veía sus necesidades y le daba dinero. Eso no te va a servir de nada. Como lo mencionamos, eso para Dios hasta va a ser una ofensa. Vas a llevarle un trapo de inmundicia. Vas a llevarle un trapo de inmundicia. Cada uno reflexiona en qué condición está. La gracia de Dios está allí. Podemos acercarnos a Él mientras tengamos la vida. Hacemos una oración. Señor bendito Dios, te reconocemos, Señor, como soberano, como un Dios de amor, Padre, un Dios paciente. Ayúdanos, bendito Dios, a verte así, Señor, y no partir de este mundo para conocer tu ira, Padre, para saber el destino de las almas que no quisieron doblar sus rodillas. Ayúdales, bendito Dios, para que lo hagan mientras tengan aliento, mientras tengan vida, que puedan verte y reconocerte, Señor. Sabemos, reconocemos, estamos ciertos que la fe no la producimos nosotros, que la gracia, Señor, esa gracia solamente es tuya. Es por eso que te rogamos, bendito Dios, que tengas misericordia de todos aquellos que no te han conocido, Señor, que no se han entregado a ti, que tú les regales esa fe, así como lo hiciste con nosotros, que no lo merecíamos. Así también ten misericordia de ellos, como lo tuviste de nosotros, y como lo has tenido, bendito Dios. Sabemos, Señor, que en esta vida tropezaremos y nos equivocaremos y pecaremos. Pero, Señor, sabemos que tuviste sacrificio único de tu Hijo, una sola vez y para siempre. Tenemos que regresar, Señor, a pedir salvación. No, Señor. Sabemos y estamos ciertos que una sola vez y para siempre. Ayúdanos también nosotros, Señor, como creyentes, Padre, no desviar nuestros caminos, no desviar nuestros pasos. Y cuando lo hagamos, Señor, perdónanos. Y las veces que lo hemos hecho, porque no hemos sido fieles, Señor, porque no hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Como decía Pablo, miserable hombre de mí, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.